la Educación Financiera lleva celebrándose desde el año 2015. Esta celebración tiene como objetivo concienciar a los ciudadanos de lo importante que es estar financieramente bien formados. Por ello, el Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, en el marco de conmemoración bajo la coordinación de la carrera Tecnología Superior en Contabilidad, realiza esta conferencia virtual denominada Educación Financiera Contable. Gracias por estar en esta transmisión. Les agradecemos que se mantengan de principio a fin. Un feliz Día Mundial del Docente a todos quienes ejercemos esta maravillosa profesión. Cordiales saludos. Doctora Ida Campi Mayorga, rectora del instituto, bienvenida. Licenciado Jorge Navarrete Macías, miembro del órgano colegiado superior, bienvenido. Máster Jennifer Alvarado, coordinadora de tecnología superior en contabilidad, bienvenida. Máster Evelyn Ríos, quien estará a cargo de la moderación. Agradezco la presencia de los ponentes quienes nos acompañan en esta mañana. Economista Cindy Tutibén, también nos acompaña Máster Tatiana Caicedo y la gerente de Novar S.A. Diana Barrientos. Sean bienvenidas y gracias por su tiempo. Gracias también a toda la comunidad académica del IST-JFA y a toda la comunidad en general que nos ven a través de esta transmisión. Doy la palabra al licenciado Jorge Navarrete Macías, miembro del órgano colegiado superior. Buenos días, muchas gracias, licenciado Bayona, por la presentación. Doctora Ida Campi Mayorga, rectora del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. Máster Jennifer Alvarado, coordinadora de la carrera Tecnología Superior en Contabilidad. Compañeros docentes que nos acompañan en la presente transmisión, invitados especiales, conferencistas, comunidad académica en general, tengan todos muy buenos días. Es muy grato poder compartir esta apertura del acto en representación de nuestra vicerrectora, la máster Marlene Solís Sierra, quien destaca la realización de este tipo de eventos como una posibilidad de enriquecernos en conocimientos de temas importantes y prioritarios, como lo es la educación financiera. Este tema es un aspecto muy relevante en la sociedad y en la vida de cualquier persona, ya que ayuda a la toma de decisiones, a la buena forma de administrar o destinar el dinero, y esto contribuye a una mejora en la calidad de vida de cada uno de nosotros. La educación financiera generalmente no se la ha considerado prioritaria dentro del entorno familiar ni en el ámbito social, hay que reconocerlo. Sin embargo, debemos preguntarnos por qué es importante que este tipo de educación sea inculcada a todo individuo desde temprana edad. Si la educación de las personas es fundamental para establecer el balance de poder de un país, la educación financiera es determinante y clave para que los ciudadanos sepan administrar el poder económico que hay en los recursos que cada país posee. Dejo planteada esta interrogante y estoy seguro de que al finalizar esta actividad sabremos identificar cuán importante es el tema que ha sido ya presentado y que desarrollaremos a continuación por importantes profesionales. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Sean todos bienvenidos. Gracias, licenciado Navarrete. A continuación, intervención de la doctora Ida Campi Mayorga, rectora del instituto. Buenos días con todos. En una primera instancia, agradecer a las tres ponentes por darse el tiempo para poder darnos a conocer este importante tema como es la educación financiera contable. Agradecer a cada uno de los docentes del instituto y sobre todo dar mis más cordiales felicitaciones por nuestro día, porque además de ser rectora del instituto, yo soy docente de la educación superior y formo parte de este grupo de familia como es el IST-JFA. Gracias a nuestra coordinadora de la carrera por organizar el evento, Máster Jennifer Alvarado, al Máster Evelyn Ríos por estar aquí y apoyar a la carrera y por ende a nuestra institución. Como siempre, al licenciado Carol Bayona por la organización del evento en conjunto con nuestro departamento de TIC, ingeniero Domínguez. Gracias a la comunidad educativa, gracias por el público en general, por nuestros estudiantes, por la confianza que mantiene a nuestra institución, por la educación de calidad que cada día tratamos de brindar a través de estas charlas importantes. Ya lo hemos venido haciendo con cada una de las carreras y no podía faltar nuestra carrera de contabilidad. Muchas gracias nuevamente a nuestras ponentes y bienvenidos todos y que sea éxito en esta charla. Gracias. Gracias, doctora. Bien, invitamos a todos que durante el desarrollo del evento realicen sus preguntas en los comentarios. Minutos antes de finalizar, compartiremos el enlace para que registren su asistencia y de esta manera podrán recibir el certificado de participación. Para dar inicio a las ponencias, dejo con ustedes a la máster Evelyn Ríos, quien estará a cargo de la moderación. Bienvenida y éxitos. Muchas gracias, Carol. Buenos días, rectora doctora Ida Campi Mayorga, licenciado Jorge Navarrete, miembro del OCS, coordinadora de nuestra carrera Tecnología Superior en Contabilidad, Magíster Jennifer Alvarado, público general.
Hoy, como cada 5 de octubre, se celebra el Día de la Educación Financiera en toda Hispanoamérica. Aunque pueda desconocerse de la existencia de dicho día, cabe añadir que esta cita lleva llevándose celebrando en todos los países de habla hispana desde el año 2015. Y esto que debemos de saber que la educación financiera, al igual que ocurre con todos los valores de nuestra infancia, es de gran importancia para nuestro desarrollo humano y social. Desde que nacemos estamos plenamente relacionados con los recursos, los bienes, los servicios, el dinero como medio de pago, así como otros asuntos relacionados con dicha temática, pues por la sencilla razón de que necesitamos estos recursos para subsistir. Necesitamos de una educación financiera para administrar los recursos mencionados anteriormente. Una educación financiera que al menos una vez al año cuenta con un día que resalta toda su relevancia. Por todo lo antes mencionado, vamos a dar inicio a esta charla virtual. Invitamos a Diana Barrientos, CEO Founder de la empresa Noval, especialista en seguridad industrial y medio ambiente, también es bombero y actualmente estudia negocios internacionales en la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE. Le recordamos a nuestra panelista que tiene 20 minutos para su presentación y posteriormente a esta realizaremos una ronda de preguntas realizadas por nuestro público. Adelante. ¿Cómo están? Buenos días, mi nombre es Diana Barrientos. Vengo en representación de todos los microempresarios que hemos empezado a emprender y a tratar de tener una educación financiera eficiente. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la contabilidad para microempresas, más conocidas como pymes. La contabilidad constituye para pequeñas empresas una herramienta de control y gestión de vital importancia para tomar todas las decisiones que nosotros tenemos en las empresas y la proyección de los negocios con miras hacia el crecimiento del mercado. Cada decisión que nosotros vayamos a tomar en las empresas tiene que ver bastante con la parte contable. Si nosotros no administramos bien nuestro dinero, nosotros no vamos a poder crecer de una manera correcta. La contabilidad permite crear una empresa sólida. Cuando se piensa con la contabilidad, muchas veces solo pensamos en que la contabilidad trata solo de lo que tiene que ver con pagar los impuestos y lo que tiene que ver con las sanciones, pero de esta manera no todo es cierto, ¿ya? Porque si bien es cierto es una parte pagar impuestos, no todo esto es lo importante de la contabilidad. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros tener una empresa sólida, al tener todos los entes reguladores, entes reguladores gubernamentales de una manera bien administrada, nosotros vamos a empezar a crecer. La contabilidad, además de permitir el cumplimiento de pagos de impuestos, es la mejor manera de llevar un registro de las finanzas de las empresas, ya sean grandes o ya sean pequeñas las empresas, lo cual nos ayuda a los dueños de los negocios o a nuestros socios para poder medir de manera muy tangible el crecimiento y el desempeño de las empresas, para la toma de decisiones y mejorar las estrategias en un corto o en un largo plazo. Eso nos permite a nosotros, pequeñas y medianas empresas, el tema que nos resulta delicado, ya que no suelen tener la experiencia, no solemos tener la experiencia necesaria para conocer cómo debe realizarse correctamente la contabilidad. No solo para no tener problemas auditables fiscales, sino para tener un orden de la información financiera de nuestras empresas. Para muchas empresas la contabilidad puede convertirse en un verdadero talón de Aquiles, y aunque sean muy buenos en lo que realizan, si no tenemos un manejo adecuado de los negocios, podrían ser problemas y nosotros ni siquiera podríamos darnos cuenta que ya estamos incurriendo en ellos. Con una contabilidad correcta de nuestros negocios, nosotros podemos tener información de gran valor, como saber cuánto estamos ganando, cuánto estamos perdiendo, cuánto está quedando de utilidad, cuánto podríamos llegar a pérdida en un largo plazo o en un corto plazo, y también podemos conocer la forma correcta de ver los gastos, las deudas y las inversiones empresariales que nosotros tenemos. Esta información, además de ser valor para los dueños de los negocios, puede ayudar a otras áreas, maximizando, en este caso, la difusión de los resultados.
a nivel no solo del área contable, sino a nivel de lo que tiene que ver con gerencia, a nivel de lo que tiene que ver con los otros departamentos que necesitan también tener un presupuesto para realizar ciertos tipos de inversiones. Y de esta manera crear nosotros estrategias para mejorar el trabajo. Como para poner un ejemplo, nosotros medimos todos los meses cuántos tenemos que generar para poder tener rentabilidad y poder cubrir con todo lo que conlleva tener una empresa, para poder cubrir con los sueldos, para poder cubrir los entes reguladores, para poder cubrir, en este caso, lo que tiene que ver con mantenimientos, etcétera, todo lo que paga un empresario o todo lo que paga un emprendedor para poder subsistir. Si nosotros hacemos un análisis de lo que tenemos que pagar, nosotros podemos llegar y hacer un consolidado de lo que nosotros tenemos que generar mensualmente para poder tener rentabilidad y poder cubrir con todo esto, ¿ya? Para eso nos permite la contabilidad. En el caso de que nosotros no vayamos a llegar a la meta que nos hemos planteado en un mes, digamos en un día 20, no hemos llegado a la meta en un 50%, en un 70%, que es lo que por lo general nosotros hacemos, podemos llegar y hacer una estrategia. Podemos coger y ver si con el área de contabilidad nosotros podemos coger una parte de lo que nosotros tenemos para poder hacer una estrategia de marketing, que son costosas, pero sin embargo es una inversión que vamos a hacer. Pero si nosotros no sabemos cuánto tenemos que pagar, cuánto tenemos que ganar y cuánto tenemos que invertir de una manera correcta, nosotros podemos incurrir en pérdidas, nosotros podemos incurrir en un largo tiempo, en un corto plazo, podemos incurrir en una bancarrota. La información que se está recabando tiene que ser correcta, tenemos que hacerla de manera correcta, tiene que todo llevarse de una manera profesional y correctamente. Para de esta manera nosotros no contar con información equivocada. En el caso de que nosotros, al tener números claros, vamos a saber qué tenemos nosotros en la empresa. En el caso de no tenerlo de una manera correcta y de una manera eficiente, nosotros vamos a vivir, es decir, podemos vivir en una mentira de lo que supuestamente tenemos y en este caso en la empresa no lo tenemos como un activo o como algo fijo que nosotros debemos mantener siempre en las empresas para poder salir adelante. Ya, como hace un momento mencionaba, las personas emprendedoras o los microempresarios siempre vemos como unas desventajas lo que tiene que ver con pagar impuestos, vemos como una desventaja llevar el control de todo lo que ganamos y todo lo que gastamos. A veces sí, gastamos más de lo que ganamos, pero si no llevamos un presupuesto correcto, esto vendría a ser un problema, ¿ya? Pero esas son las desventajas. Nosotros como ventajas también al nivel de la contabilidad tenemos muchas. Nosotros podemos conocer cuáles son las deudas que tienen los acreedores y en cualquier momento nos podrían exigir presentaciones de libros de contabilidad y demás documentos privados que necesita ser tributarios o judiciales, y de esta manera, si nos hacen una inspección y nosotros somos intervenidos por la superintendencia de compañías o algo por el estilo, y nosotros no llevamos la información de una manera correcta, vamos a tener, en este caso, multas y vamos a tener problemas legales con la empresa, que es lo que siempre como empresario uno trata de evitar. Una contabilidad debidamente gestionada permite reportar en forma unificada los costos incurridos, las deducciones que se deriven de la operación y los ingresos obtenidos de la misma. Por cada actividad que nosotros vamos a realizar, nosotros tenemos que realizar una planificación. Nosotros no deberíamos hacer trabajos en los cuales nosotros no vamos a tener la rentabilidad para la empresa y para seguir generando fuentes de trabajo. También nos sirve para monitorear los montos de las cuentas por cobrar, para predecir tendencias y comportamientos en los clientes. Podemos establecer presupuestos detallados y detectar ineficiencias en tus operaciones. Podemos controlar gastos e inversiones, así como ingresos y egresos. Conocer cuál es la utilidad o en su defecto conocer cuál es la pérdida que hemos tenido en actividades. Podemos anticipar cambios en las industrias gracias a la detección de cambios súbitos en costo de cadena de suministros. Facilita el cumplimiento de obligaciones tributarias, en este caso mensualmente.
nosotros tenemos que hacer las declaraciones. Si nosotros tenemos una contabilidad correcta a nivel empresarial, los ingresos se ingresan diariamente. Los cobros y los pagos los ingresamos diariamente. Así que cada fin de mes o cada quincena que nos toquen hacer las declaraciones, nosotros no vamos a tener inconvenientes graves, porque si tenemos una organización y una manera correcta de realizar la contabilidad de una empresa, no vamos a incurrir en multas, no vamos a incurrir en problemas mayores. También nos permite la obtención de información oportuna y confiable para la toma de decisiones. Esto tiene que ver bastante con la forma en que nosotros vamos a invertir nuestro dinero. Cuando nosotros vamos a invertir nuestro dinero, tenemos que ver cuánto nosotros tenemos y cuánto nosotros podemos invertir. Ya también nos permite contar con antecedentes para la proyección financiera, impactos de estudios y las explotaciones de nuevos nichos de mercado. En procesos tributarios es un medio idóneo y eficaz de comprobación. También aporta seguridad para cada uno de los socios sobre la configuración patrimonial de las compañías y la posibilidad de auditoría de ingresos. Eso tenemos como ventajas. También tenemos lo que es importante como microempresario, es de ver la forma en que nosotros vamos creciendo. Porque de esta manera nosotros podemos llevar a cabo en esto nosotros podemos llevar a cabo en esto de aquí nosotros podemos llevar a cabo lo que son herramientas para nosotros poder crecer. En este caso nosotros también podemos ver los desafíos que nos tocan afrontar como empresarios a nivel de la contabilidad. En muchos casos las decisiones de los microempresarios de no llevar una contabilidad responde al temor de tener que invertir una gran cantidad de tiempo, invertir en personal humano, invertir en la gestión, que se piense que se requiere sistemas contables que muchas veces son costosos, con el exagerado control documental y contratación de personal que esto demandaría. Los comerciantes, al ver que sus empresas apenas están despegando, sienten miedo de gastar recursos que podrían invertirse en el desarrollo de los negocios. Pero, sin embargo, debe tenerse en cuenta que actualmente la información financiera de las empresas se prepara con bases de nuevos estándares. En el caso de microempresas es una contabilidad simplificada. Esto básicamente tiene que ver con la teoría que nosotros tenemos que ver como microempresarios. Mi empresa, Novare, ofrece servicios de ingeniería, ofrece servicios de gestión, ofrece capacitaciones y ofrece lo que tiene que ver con sistemas para mejorar el medio ambiente. Ya, al momento de nosotros haber constituido la empresa en el año 2018, nosotros empezamos como microempresarios, empezamos como emprendedores. Es decir, yo en lo personal no empecé con tener una oficina. Yo recuerdo que yo tenía un trabajo, adicional del trabajo yo tenía lo de mis servicios profesionales los prestaba. Era una persona natural que facturaba, era una persona natural que llevaba un control de todo lo que tenía que ver con el área de contabilidad. Al yo ver que como persona natural no tenía los contratos que muchas veces me ofrecían, no los podía coger como persona natural. Y yo incurrí a constituir la compañía, en este caso Novare. ¿Ya? Al yo incurrir en esto, como ya empresa, no como una persona natural que factura, como ya empresa también empecé a incurrir en lo que tenía que ver con otras obligaciones gubernamentales. Yo ya era auditada, yo ya tenía que pagar lo que era el SRI, tenía que ver también bastante con lo del IES, tenía que tratar de tener todo en control. ¿Qué fue lo primero que yo hice? Contratar a una contadora. Y de la mano de la contadora, nosotros siempre hemos tratado de llevar una contabilidad eficiente. Al tener una contabilidad eficiente, al tener las cosas como deberían hacerlas de una manera correcta, no hemos tenido nunca lo que son deudas, lo que son multas, lo que es declarar en tiempo donde ya estamos en mora. Y de esta manera nosotros vamos a ser personas confiables para las personas que nos contratan. Cada vez que uno va a licitar un proyecto, a nosotros para contratar una póliza nos piden todo lo que tiene que ver con la contabilidad del 2019, la contabilidad 2020 y ahora lo que va de la contabilidad 2021. Si nosotros no lo hiciéramos de una manera correcta, no hubiéramos podido crecer.
Yo recuerdo que en el 2018 no tenía una oficina. Yo recuerdo que en el 2019 empecé a tener contratos. En el 2019, finales del 2019, tuve una oficina en el centro de la ciudad de Guayaquil. Ya no eran las mejores condiciones, pero era muy feliz porque tenía oficina y vi el crecimiento que tenía. Este año, en el 2020, yo ya cuento con una oficina aquí en un edificio en San Borondón. ¿Ya? Y esto es gracias a la administración, gracias a tener un control, gracias a hacer correctamente las cosas y a nosotros trazarnos metas. ¿Ya? Y al trazarnos metas, nosotros nos ponemos una vara que tenemos que alcanzar. Periódicamente, siempre la subimos, pero si nosotros no administramos lo que tenemos o lo poco que hemos construido, nosotros nos vamos a perder. Mi recomendación para todas las personas que se encuentran en un emprendimiento, para todas las personas que se encuentran queriendo emprender, para todas las personas que están trabajando, que son dependientes pero que quieren hacerlo, es de que en el momento de que se armen de fuerza, se armen de valor, encuentren la motivación que necesiten, la cosa más importante y lo más primordial de una empresa es la contabilidad. Si nosotros no sabemos cuánto tenemos, no sabemos cuánto podemos invertir, nosotros no medimos el crecimiento, nosotros no vemos la importancia de cuidar todos los centavos, la administración de todo lo que ganamos, la administración de todo lo que ingresa y de todo lo que sale, nosotros no vamos a poder crecer, ¿ya? Lo importante de esto es de que nosotros podamos crecer de una manera sólida, de una manera correcta, de una manera ordenada y siempre tener todo documentado. Eso también es algo muy importante. Existe la facturación física, existe la facturación electrónica. La facturación electrónica a mí me simplificó mucho la vida. Yo trabajo con un sistema contable que me simplifica todo. Me da las tabulaciones de todo lo que hice mensual, me da las tabulaciones de que yo dando un clic, veo cuánto llevo, veo hasta dónde tengo que llegar, veo cómo ha sido mi año 2021, y eso es solo con dar un clic. Ya, pero esto es gracias a la forma correcta que nosotros tuvimos desde el principio. ¿Ya? La tecnología nos sirve bastante, pero para contratarla nosotros tenemos que tener en consideración de que todo lo que vayamos a invertir sea para crecer. Y tenemos que administrar nuestro dinero, tenemos que hacerlo de una forma metódica, estructurada y justificada. Y de esa manera nosotros vamos a crecer. Eso es lo que le puedo decir sobre la contabilidad. Lo que tiene que ver con las microempresas. Y recordemos que una contabilidad bien organizada constituye una brújula que guía a las empresas en un camino al éxito. Si nosotros no nos organizamos, si nosotros no guardamos, si nosotros no escribimos todo, hay una frase muy común y una frase muy buena que dice que si no está escrito no existe. Tenemos que guardarlo, tenemos que escribirlo, tenemos que documentarlo y tener todo siempre organizado. Creo que pasaron mis 20 minutos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Voy a estar para responder las preguntas en el caso de que tengan preguntas y voy a dejar de compartir la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diana, por tu participación. Si bien es cierto, si nosotros no llevamos muy bien una contabilidad, lastimosamente vamos a caer en errores al momento de querer invertir, ya sea en un activo fijo o ya sea de pronto en la contratación de un nuevo personal, en la contratación de algo, alguna remodelación o algo. Las finanzas dentro de una empresa es indispensable, así como nos comentaba Diana. Ahora bien, vamos a dar paso a Cindy Tatiana Caicedo Romero. Ella es economista, tiene un diplomado en microfinanzas, es máster en dirección comercial y venta, es coach ontológico certificado, es especialista en liderazgo, tiene una experiencia laboral de 7 años en la banca pública y 12 años en la banca privada. Actualmente es supervisora de un equipo de asesores de microfinanzas y ventas en la provincia tanto de Guayas como de Los Ríos. Le recordamos a nuestra panelista que tiene 20 minutos para su presentación. Adelante. Hola, buenos días, autoridades tecnológicos como Aguirre, docentes, compañeros panelistas y estimados estudiantes. Es para mí un gozo y una satisfacción compartir tiempo con ustedes
en el Día Internacional de la Educación Financiera. Voy a compartir mis diapositivas. Diana hablaba de la importancia de la contabilidad en la empresa y en la microempresa, ¿no? Diana nos comentaba lo importante de tener registros contables para la toma de decisiones, para ver el crecimiento de la empresa, para ver las ganancias y así poder hacer proyecciones de a dónde queremos llegar con nuestro negocio. La educación financiera para el microempresario, ¿verdad? Es la capacidad para entender cómo funciona el dinero, cómo se lo gana, cómo se lo administra y cómo se lo invierte. Es importante tener educación financiera, como nos dijo nuestra querida moderadora, ¿verdad? Que es de vital importancia y que hoy por hoy hay muchos problemas en las economías personales y empresariales por el desconocimiento de educación financiera. Entonces, es importante la educación financiera porque nos permite entender los conceptos de los servicios financieros para la toma de decisiones. Nos permite evitar riesgos, mitigar riesgos y también tomar decisiones acertadas cuando vamos a tomar un financiamiento. Para la empresa o para la microempresa, es importante obtener financiamientos, pero estos deben de ser tomados con la mejor decisión, ya que un financiamiento puede ayudarnos a crecer nuestro negocio, pero si no lo administramos correctamente, puede llevar también a la quiebra del negocio o del emprendimiento. Los beneficios de tener educación financiera, de aplicar educación financiera, nos ayuda a establecernos económicamente, a ser estables en nuestros negocios y así poder medir el crecimiento, ¿no? Es importante aplicar conceptos financieros dentro de la empresa y de la microempresa. Dice así: con un buen manejo financiero, el microempresario podrá mitigar la crisis, disminuir riesgos, maximizar beneficios y competitividad y mantener el crecimiento de la empresa. Cuando hablamos de financiamiento, tenemos que hablar del crédito, ¿no? Hoy en las instituciones financieras, tanto como bancos, cooperativas y fundaciones, se pueden tomar 3 tipos de tabla de amortización al momento que decidimos por un préstamo. Pero tenemos que conocer cómo funcionan estas tablas para ver si es o no recomendable tomar el préstamo, el tipo de amortización en mi negocio. Por ejemplo, el sistema americano dice que calcula los intereses de manera periódica con un capital constante, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo de un monto de $1000 a 5 pagos, donde se cobran mes a mes los intereses, pero con el mismo monto de capital, ¿no? El sistema alemán es un sistema que tiene cuota decreciente. Los intereses se calculan sobre el saldo del capital y el interés disminuye a lo largo del crédito. Vemos aquí un ejemplo de un crédito de 4000 con pagos periódicos, donde la amortización de capital o el valor de capital es fijo y el interés se calcula del saldo del capital. Por eso el interés es decreciente y el capital es fijo. En relación al sistema anterior, que el capital se mantenía en el mismo valor inicial, en cambio en el alemán es con capital decreciente. El sistema francés, el capital se amortiza de forma creciente. Eso significa que va pagando cuotas de capital
de poco capital y de mucho interés. En la mayoría de los bancos y cooperativas toman el sistema francés. Como ustedes pueden observar, en las cuotas de amortización de capital, va con un capital menor en las primeras cuotas, pero de más altos intereses, y va disminuyendo, va aumentando el capital y disminuyendo el interés. Es importante tener presente estos tres tipos de amortización de préstamos para poder tomar la decisión de un financiamiento. La tasa de interés es otra información con la que debemos de contar antes de acceder a un crédito y comparar con los diferentes ofertantes del crédito a ver cuál es la que más me conviene. Si bien es cierto, ciertas cooperativas o fundaciones tienen una menor tasa de interés, pero el costo financiero es mayor, ya que estas les solicitan a los deudores que adquieran seguros o que dejen pólizas del crédito a recibir, y esto hace que nuestro costo de financiamiento sea mucho más alto que incluso de otra institución financiera que tiene una tasa mayor. Entonces debemos de comparar tasas, comparar costos de financiamiento al momento de acceder a un crédito en el sector financiero formal. Es importante que los microempresarios busquen financiamientos en las instituciones financieras formales. También hay un mercado informal donde los intereses, donde los controles financieros legales no existen, ¿no? Debemos de optar siempre por un financiamiento legal donde las condiciones de crédito son claras en primera instancia y así nosotros poder hacer una proyección de pago del préstamo con relación a mi capital o a mis ingresos. Procesos adecuados para administrar recursos financieros. Como microempresarios, muchas veces creemos, como lo decía Diana, que no es obligatorio llevar una contabilidad de nuestro negocio, ¿no? Pero para manejar correctamente nuestras finanzas, debemos elaborar un presupuesto financiero, calcular el precio del financiamiento, lo que les acabé de mencionar, cuánto me cuesta a mí adquirir un préstamo o un microcrédito o un crédito, cuánto me va a costar, cómo lo voy a pagar y cuál va a ser las ganancias que me va a generar este financiamiento. Debo también de diversificar mi capital. Cuando yo tengo un emprendimiento o tengo un negocio, no puedo invertir el 100% de mi capital en una sola actividad, ya que esto aumenta los riesgos. Lo recomendable es tener una diversificación de capital, ¿no? Una práctica adecuada para manejar nuestros recursos financieros es tener objetivos en el tiempo. Por ejemplo, si yo hago un préstamo hoy, me pongo como objetivo cancelarlo en 1 año, año y medio, 3 años, y en ese tiempo tener el control de cuánto me va a aumentar mi capital este préstamo, cuánto voy a crecer con este préstamo y fijar los objetivos en el corto y mediano plazo. Cuando hablamos de financiamiento, también hablamos del sobreendeudamiento. ¿Qué es el sobreendeudamiento? Es la insuficiencia del individuo para cumplir con el pago de diferentes deudas adquiridas, ¿no? El sobreendeudamiento activo es cuando teniendo los mismos ingresos no tengo capacidad para pagar las deudas adquiridas. Y el sobreendeudamiento pasivo es cuando en el negocio, la microempresa, suceden cosas inesperadas como que quiebra del negocio
o pérdida del trabajo, ¿verdad? Ya no tengo ingresos y no puedo pagar las deudas adquiridas. Los microempresarios o de las personas de manera individual tienen que tener conocimiento de cómo manejar un crédito, ya que si no se cancela oportunamente las deudas adquiridas, podemos tener problemas legales. Aquí dice, ¿qué sucede cuando una persona se atrasa en los pagos? Cuando alguien no cancela el crédito en el tiempo acordado, llega a una cobranza extrajudicial y a una cobranza judicial. La cobranza extrajudicial es cuando la entidad comienza a gestionar la cobranza, su recaudación del dinero prestado, mediante llamadas telefónicas, mediante visitas, buscan las referencias, los garantes. Pero esto tiene un tiempo, generalmente de 1 a 60 días. Cuando ha pasado este tiempo, las instituciones financieras van a la cobranza judicial. Es donde ya van a la justicia a hacer una demanda para que los deudores y garantes cancelen las deudas. Adicional, cuando no se cancelen las deudas en el tiempo acordado, es reportada estas obligaciones en la central de riesgos, ¿no? Donde por atrasos o por periodos de atrasos, la calificación como persona sujeto a crédito varía. Un microempresario, un emprendedor, debe de mantener su central de riesgo con un puntaje que le permita acceder a fuentes de financiamientos. Es por eso que se deben de manejar correctamente las deudas para mantener un buen puntaje en la central de riesgo que me permita acceder a financiamientos futuros. Los hábitos de los microempresarios exitosos. ¿Qué hacen los microempresarios que hoy por hoy tienen éxitos en sus emprendimientos? Ellos poseen conocimientos financieros o tienen personal capacitado. Muchos profesionales que han ido a la universidad o que tienen carreras de tercer nivel, tienen problemas en manejar sus finanzas personales. Parece mentira, pero es la verdad, ¿no? Al momento de aplicar los conceptos financieros en su vida diaria, no lo hacen de manera correcta. Y si no podemos personalmente lograrlo, debemos de contratar a alguien que nos ayude a manejar el movimiento financiero de nuestro emprendimiento, ya que un manejo inadecuado de nuestras finanzas nos puede llevar a crisis, incluso a pérdida de los negocios. Personalmente tengo muchos años trabajando en la concesión de créditos y microcréditos y he visto cómo microempresarios a causa de no manejar correctamente un financiamiento han perdido el negocio e incluso han perdido su patrimonio. Por eso es importante mantener una educación financiera adecuada y aplicarla a nuestros negocios y finanzas personales. Otro hábito es revisar periódicamente los ratios financieros. Esto es la rentabilidad económica, revisar los flujos de caja y mi índice de endeudamiento. Todo microempresario exitoso cuenta con un fondo en casos de emergencia. Si bien es cierto, cuando se empieza en un negocio, todas las ganancias se vuelven a invertir como capital para llegar a un crecimiento, es importante tener ahorros, tener fondos para las mismas emergencias del negocio y no por toda falta de financiamiento recurrir a créditos o a préstamos, porque muchas veces el costo financiero es más alto que lo que yo voy a lograr beneficiarme de este financiamiento.
Un microempresario debe de saber cómo comprar correctamente una casa, un vehículo y electrodomésticos. Las casas o los bienes inmuebles en el transcurso del tiempo aumentan su valor. Es por eso que cuando se accede a un crédito hipotecario para la compra de casa, siempre es de 10, 15 a 20 años plazos y con una tasa menor a la tasa comercial o a la tasa de microempresa, ¿no? Cuando accedemos a un crédito para casas, siempre se nos evalúa el 40% de nuestros ingresos y nos queda el 60%. Pero es importante saber cómo pagar un crédito de vivienda, cómo debo de manejar ese tipo de financiamiento. Si vimos el ejemplo de las tasas de las tablas de amortización en los ejemplos anteriores, nos damos cuenta que el interés es cobrado del capital. En unas tablas el decreciente y en otras el capital fijo. Por eso es importante en el transcurso de tener nuestro crédito vigente, hacer abonos a capital para disminuir intereses y poder salir de la deuda lo más pronto posible y ahorrarme un costo de financiamiento. En el caso de los vehículos, ¿verdad? Hoy por hoy, muchas casas comerciales ofrecen créditos a 5 años, a 6 años y dan facilidades. Pero cuando nosotros compramos un vehículo a crédito, siempre el interés sobre ese vehículo, sobre ese monto que prestamos para comprar el vehículo, duplica el valor de la deuda. Y los vehículos se deprecian en un 30 y 40% en los 3 primeros años. Si cogemos un crédito a largo plazo, a 5 años, a 6 años, para un vehículo, vamos a pagar 2 o 3 vehículos. No podemos pagar este costo financiero, ya que en el tiempo el vehículo pierde valor y no me genera a mí ningún tipo de rentabilidad pagar un capital o intereses cuando el bien que tengo está devaluado. Los vehículos se deben de comprar con un aporte de entrada de un 50%, de un 40%, utilizar el método de la precancelación de capital para disminuir intereses, ¿no? El vehículo se deprecia en el tiempo y si no lo compramos de la manera correcta, también afecta a nuestras finanzas. ¿Cómo comprar un electrodoméstico? Hoy por hoy también muchas casas comerciales nos dan créditos directos, nos dan tarjetas, muchas facilidades. Pero la vida útil del electrodoméstico, igual que el vehículo, se evalúa muy rápido. Y pongamos el ejemplo de un teléfono. Compramos un teléfono a 1 año, 2 años plazo, pero el teléfono se nos dañó pues a mitad del crédito. Y esta adquisición, en vez de ayudarnos a crecer financieramente, nos hace que perdamos dinero. Los electrodomésticos se deben de comprar de contado mediante el ahorro, porque al momento de recurrir a un préstamo o a un financiamiento, aumenta su valor y no nos ayuda a crecer financieramente. ¿Cómo tener un buen manejo financiero? Se debe planificar los gastos mediante un presupuesto, ya sea en la microempresa o en el área personal. Siempre debemos manejarnos a través de presupuesto. ¿Cuáles son nuestros gastos? ¿Cuáles son nuestros ingresos? ¿Y de qué manera lo vamos a distribuir? No podemos pasar todo el tiempo viviendo un día a día y a veces gastando más de lo que nos ingresa. Se debe de planificar los gastos mediante un presupuesto. Se debe hacer una lista de compra para poder identificar lo que necesitamos, y dice en el punto 3, identifica cuáles son tus deseos y tus necesidades. Hoy por hoy tenemos
una guerra de marketing. Siempre se nos está vendiendo necesidades, se nos están ofertando cosas que a veces no nos ayudan, no las utilizamos, pero las compramos. Pero si hacemos una lista identificando lo que necesitamos y lo que deseamos, vamos a darle importancia a las necesidades y vamos a manejar de una mejor manera, nuestros ingresos. El punto 4 dice, mantén los gastos personales separados del negocio. Cuando somos emprendedores, microempresarios, llevamos una sola cuenta para los gastos personales y del negocio. Y eso no debe pasar porque el negocio debe de ser manejado con sus ingresos, sus márgenes de ganancia, y así poder identificar cuánto es lo que me ingresa mensualmente y no puede estar allí mis gastos porque eso también puede ser una pérdida. Si estás sobreendeudado actualmente, amortiza tus deudas lo antes posible. Muchas veces recurrimos al uso de la tarjeta de crédito para financiarnos, para poder salir de nuestros apuros económicos. Pero las tarjetas, la mayoría, tienen pagos corrientes, los que hacen que mes a mes todos nuestros ingresos se vayan al pago de tarjeta. Lo recomendable es amortizar las deudas a largo plazo para que me quede disponible en mis ingresos y así poder financiar mi negocio o poder también hacer ahorros. Estudia sobre inversiones. Toda persona que maneja bien sus finanzas tiene ahorros y estos ahorros se convierten en inversiones. Paga de contado siempre que puedas. Estamos en una sociedad consumista y siempre no tenemos dinero, pero tenemos tarjeta, ¿no? No. El utilizar tarjetas de manera excesiva nos va a hacer que caigamos en un caos financiero. Debemos de siempre procurar pagar en efectivo y amortizar las deudas que sean invertidas, ¿no? Hay deuda buena y deuda mala. La deuda buena es aquella que me permite crecer mi patrimonio. La deuda buena es la compra de una casa, de un terreno, es invertir en un negocio. Las deudas malas son aquellas que no voy a poder recuperar nada, como la compra de ropa, comida, viajes, ¿no? Tenemos que siempre tener visión de qué es lo que quiero para mis finanzas. Quiero incrementar mi patrimonio, quiero estar tranquilo, o si no me doy cuenta, comienzo a tener más deuda mala que buena y puedo caer en un problema de sobreendeudamiento. Dice aquí el punto 9, establece un límite de gastos y separa un 10% de tus ingresos de cada mes. Siempre se deben de manejar ahorros, ahorros de emergencia, ahorros por si acaso una enfermedad, o si requiero poner otro negocio, o si quiero emprender en otra actividad. Si tengo ahorros, voy a tener el capital para poder tener nuevos emprendimientos. Esta es mi intervención. Muchas gracias y nos vemos al final. Muchas gracias, Cindy, por tu participación. Y es muy correcto lo que indicaba Cindy. Cuando nosotros adquirimos una deuda a largo plazo, debemos de saber específicamente qué tabla de amortización elegir, dado que por un lado, es cierto, cobran menos intereses, pero por el otro lado tenemos una cuota más baja. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos por el punto de la deuda de la cuota más pequeña, pero no nos damos cuenta que al final de la deuda estamos pagando por encima de la mitad del capital que nos prestaron. Entonces, el análisis financiero que nosotros hacemos para la adquisición de una deuda es de suma importancia. Adicional también mencionaba Cindy, cuando nosotros tenemos una tarjeta de crédito, el uso correcto de la tarjeta de crédito nos va a permitir una buena finanza. Uno de los tips que mayormente se utiliza para el uso de la tarjeta de crédito es que si tienes dinero para solventar el pago de la misma al final del corte,
utilízala. Si no, realiza los pagos en efectivo. Entonces, el tema que nos comentó Cindy es de suma importancia para una buena educación financiera. Y ahora vamos a continuar con Cindy Tutibén, no sin antes indicar que al final de la presentación de nuestras tres panelistas vamos a hacer la ronda de preguntas. Continuamos. Cindy Tutibén es economista por la Universidad de Guayaquil en el año 2015, maestra en economía y doctora en teoría y método de la economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Universidad de Guayaquil obtuvo las siguientes distinciones: Gran Premio Anual de la Facultad de Ciencias Económicas, Medalla Filantrópica, primer lugar en el concurso de oratoria, Premio Dr. Manuel Medina Castro, Premio Contenta Universidad de Guayaquil, fue investigadora asociada a la línea de investigación, historia y coyuntura económica del Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas de la Universidad de Guayaquil. En la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvo las siguientes distinciones: maestra en Economía con mención honorífica. Otras distinciones: Premio Nacional de las Finanzas Públicas en México. En el ámbito académico laboró como profesora en la Junta en la Facultad de la Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de Teoría Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. Recordamos a nuestra panelista invitada que tiene 20 minutos para su participación y posterior a aquello vamos a dar inicio a la ronda de preguntas de los tres panelistas. Al público presente los invitamos a escribir en el chat todas sus preguntas para que puedan ser contestadas por nuestras tres panelistas. Adelante, Cindy. Hola, ¿se escucha claro? Sí, Cindy, sí le escuchamos. Ok, muchas gracias. Entonces procedo a compartirle mi pantalla, por favor. Ok, entonces yo voy a abordar la educación financiera y el tema más bien se centrará en cuáles son los beneficios para un ciudadano común y qué beneficios también podría conllevar a la economía en general. Entonces, la educación financiera en la actualidad ha tomado un rol sumamente importante, no solamente para los inversores, sino para cualquier familia en promedio. Entonces, esto quiere decir que las familias antes no administraban sus finanzas. Por supuesto que sí. Las familias a lo largo del tiempo han administrado sus finanzas día a día. Deciden cómo van a distribuir su presupuesto, cuánto dinero van a asignar a la compra de una vivienda, a la compra de un auto, cuánto dinero se va a asignar a la educación de los hijos, a las pensiones o simplemente a las vacaciones. Sin embargo, los desarrollos recientes han hecho que el tema de la educación financiera cobre un rol muy importante y obviamente va a tener impactos positivos para el bienestar de las personas. Por un lado, las crecientes sofisticaciones de los mercados financieros han hecho, significa que, por ejemplo, si yo deseo realizar un préstamo o deseo ahorrar mi dinero, no solamente significa que yo voy a poder discernir entre un banco u otro. Por ejemplo, si deseo prestar, no solamente voy a diferenciar si prestar entre en el Banco del Pacífico o en el Banco de Pichincha. También educación financiera significa tener conocimiento sobre el tipo de interés a que estará sujeto este tipo de crédito, si se trata de un crédito comercial, si se trata de un crédito productivo, si se trata de un crédito de vivienda, un crédito inmobiliario, un microcrédito. Entonces, todos estos tipos de productos financieros conllevan un sinnúmero de opciones. Entonces, evidentemente, en la actualidad nos enfrentamos a una sociedad en el que muchas personas carecen de este tipo de conocimientos y por lo tanto no van a poder manejar de forma adecuada sus finanzas personales y no van a poder tomar decisiones adecuadas que tengan impactos positivos para su bienestar. A diferencia de personas que sí tienen conocimientos básicos sobre finanzas personales y de esta manera podrán discernir qué tipo de ahorro o qué tipo de inversión les responde mejor a sus necesidades y por ende también van a poder discernir a qué tipo de productos financieros se están enfrentando. Entonces,
A breves rasgos, en esta presentación vamos a responder a las siguientes preguntas que se observan en la lámina. ¿Qué es la educación financiera? ¿Por qué es importante la educación financiera para un ciudadano común? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo vamos en América Latina? ¿Qué conocimientos poseemos respecto a este tema muy importante? ¿Qué se está haciendo en Ecuador? Y por último, ¿cómo podemos mejorarlo? Entonces, paso a la lámina. Definición de la educación financiera. La OCDE da una definición de educación financiera muy peculiar, muy importante. Nos dice que la educación financiera es un proceso por el cual los consumidores, inversionistas financieros mejoran sus conceptos sobre los productos financieros que existen en el mercado, los riesgos que están asociados a los mismos y las oportunidades. Por lo tanto, el poseer estos conocimientos básicos le va a permitir a una persona tomar decisiones adecuadas respecto a qué oportunidades financieras les conviene más, qué oportunidad financiera va a mejorar su bienestar económico o a qué tipo de riesgos se está enfrentando. También va a poder saber dónde buscar ayuda y en general ejercer cualquier acción eficaz que promueva su crecimiento económico. Aquí hay que destacar un tema muy importante. Es que las personas que tienen bajo conocimiento sobre educación financiera, es muy probable que caigan en prácticas informales, ya sea de ahorro, de inversión, de préstamo. Un ejemplo de práctica informal de préstamo es lo que ya conocemos muy comúnmente como los famosos chulqueros. Entonces, esto sería una práctica informal de préstamo. Entonces, las personas que no conocen o no tienen conocimientos básicos adecuados sobre educación financiera probablemente recurrirán a este tipo de préstamo. Entonces, ¿cómo podemos definir la educación financiera? La educación financiera consiste en pasos. Primero, comenzar con nociones básicas. ¿Qué comprenden estas nociones básicas? Comprenden determinar qué tipos de productos financieros existen. Productos financieros, por ejemplo, allí podemos observar que existen productos financieros de inversión, productos financieros de ahorro, productos financieros de financiación. Entonces, estos son los conceptos como básicos que toda persona debería conocer. Ejemplos de productos financieros de inversión destacan los fondos de inversión, los planes de pensiones y las acciones. Ejemplo de productos financieros de ahorros están los depósitos a plazos fijos y las cuentas de ahorro que mantenemos en nuestros bancos. Y por último, ejemplos de productos financieros de financiación destacan las hipotecas y los créditos. Entonces, una vez que la persona tiene conocimientos básicos, que es determinar qué tipos de productos financieros existen en los mercados, ahora sí pasamos a nociones mucho más complejas, entre comillas, complejas, como por ejemplo, ¿en qué consisten estos productos financieros? ¿Cuál es su uso? Y de esta manera así poder desarrollar habilidades para la toma de decisiones que promuevan el bienestar de cada persona. Entonces, en términos muy sencillos, podríamos decir que la educación financiera consiste en el manejo inteligente, en el manejo adecuado del dinero, es decir, comprender conceptos básicos, como ya he destacado, qué tipos de productos financieros existen en el mercado y con base en ello tomar las decisiones que mejor respondan a sus necesidades. Aquí hay que destacar un tema muy importante, que educación financiera no es lo mismo que analizar estados financieros de una empresa. Es decir, si una persona tiene educación financiera, no significa que va a analizar o va a interpretar los balances de una empresa. Porque este tipo de conocimiento es un conocimiento mucho más formal, mucho más específico. La educación financiera, como ya he destacado en estos minutos, consiste en tener nociones básicas que les permita a cualquier ciudadano común distinguir cuál es la tasa de interés que mejor le conviene, cuál es el tipo de amortización que mejor le conviene, como ya había destacado Evelyn anteriormente. Si le conviene mejor la tabla de amortización francesa o la tabla de amortización alemana. Entonces, en eso consistiría la educación financiera, que no es lo mismo que análisis de estados financieros. En el segundo punto, ¿por qué es importante la educación financiera? Pues evidentemente una persona al tener educación financiera, poseer los conceptos básicos de la educación financiera,
pues esta educación financiera, ¿qué va a hacer? Le va a otorgar herramientas para tomar decisiones efectivas que permitan mejorar su bienestar económico. Entonces, ¿en qué consiste la educación financiera? Pues la educación financiera parte de una adecuada planeación financiera. Entonces, esta planeación le va a permitir al individuo, a una persona común, alcanzar sus objetivos personales, tanto en el corto como mediano y largo plazo. Este plan de acción le va a permitir decidir qué va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué tiempo se va a lograr y también cuál es la viabilidad real que tiene para cumplir pues ese objetivo. Entonces, la educación financiera, como podemos observar allí, consiste en 3 aspectos clave. Primero, que el individuo adquiera el conocimiento financiero. Segundo, una vez que adquiera ese conocimiento financiero, que desarrolle esas habilidades para aplicar ese conocimiento, porque obviamente de nada vale tener el conocimiento si no se lo aplica de forma adecuada. Y por último, el tercer paso consistiría en ejercer una responsabilidad financiera. ¿Cómo se desarrolla esta responsabilidad financiera? Esta responsabilidad financiera se desarrolla a través de la gestión apropiada de las finanzas personales. Entonces, un tema más que se debe destacar es que la educación financiera no solamente atañe o no solamente se limita o no solamente corresponde a los adultos, sino que también corresponde a las personas jóvenes. Y de hecho, ese es uno de los énfasis que se debe dar aquí en el Ecuador, de que la educación financiera debería comenzar desde la niñez, desde los ciclos escolares, desde escuelas, colegios, para así tener profesionales mucho más formados respecto a estos temas tan importantes. Y mucho más importante aún en el contexto de la crisis de COVID-19, que sabemos que la crisis de COVID-19 ha dejado una lección muy importante. ¿Cuál es esa lección? Pues el desconocimiento que tienen las personas respecto a temas económicos, financieros muy importantes de la coyuntura económica. ¿Y por qué es importante que una persona posea este tipo de conocimiento? No solamente la educación financiera va a generar un beneficio para la persona en sí misma, sino que también va a generar un beneficio para la sociedad en general. ¿Por qué? Porque la persona al conocer temas económicos, sociales, financieros importantes del momento, podrá discernir las políticas que está implementando el gobierno y podrá tomar posición respecto a estas políticas implementadas por el gobierno de turno. Entonces, obviamente, la educación financiera no solamente tiene beneficio para la persona que lo aplica, sino para la sociedad en general, para la economía en general. El siguiente tema es la educación financiera en América Latina, ¿cómo vamos? Aquí hay que destacar que el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, desde el 2013 realiza una encuesta a 8 países de América Latina, que son Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador y Perú. En las encuestas recientemente realizadas fueron en el año 2019 en el caso de en el caso de Colombia y Perú, y en el año 2020 en el caso de Brasil y Ecuador, es decir, en el contexto de la crisis de COVID-19. Estos datos son recientes. ¿Qué nos permite esta encuesta? Esta encuesta nos permite determinar qué tipos de conocimientos poseen las personas encuestadas en estos países, poseen las habilidades, desarrollos financieros adecuados. Entonces, todo este tipo de preguntas nos permiten responder a estas encuestas. Aquí he seleccionado algunas de las más importantes y la primera es, en los últimos 12 meses usted ha estado ahorrando dinero. ¿Qué nos dijeron las personas encuestadas en estos 4 países de América Latina? Pues que en promedio el 61% de las personas encuestadas en estos 4 países respondieron que ellos no ahorran dinero. Podemos observar de que las personas que sí ahorran dinero, que es en la parte de abajo, las personas que sí ahorran dinero lo hacen de manera informal, es decir, a través de guardar el efectivo en la casa. Esto es lo que los economistas conocemos como guardar dinero bajo el colchón, y obviamente esto va a provocar una pérdida del poder adquisitivo debido al efecto inflacionario. En el caso del Ecuador, es el 61% de la población encuestada que ahorra dinero bajo el colchón o el efectivo en la casa. Entonces, en menor proporción lo hace en unas cuentas de ahorro en comparación con el país de Brasil,
que posee el mayor porcentaje. Y de hecho, aquí tenemos otra pregunta muy interesante, que es la siguiente. Si usted enfrenta un gasto imprevisto hoy equivalente a su ingreso mensual personal, en el caso del Ecuador, que sería $400, debido a que el salario básico se congeló para el año 2021, entonces la pregunta es, ¿sería capaz de cubrir estos gastos sin pedir un crédito o pedir ayuda a familiares y amigos? Y este es un tema muy importante en el contexto de la crisis de COVID-19, porque sabemos que muchas personas quedaron sin empleo, otras personas se les redujeron la jornada laboral y por ende también se les redujeron el salario que percibían. Otras personas se enfermaron sus familiares y tuvieron que, en ese caso, que asumir gastos imprevistos. Todos esos son ejemplos de gastos imprevistos. Entonces, la pregunta es, si tiene esa persona un gasto imprevisto, ¿es capaz de cubrir ese gasto sin recurrir a préstamos? Podemos observar que en el caso del Ecuador, el porcentaje es mayor en el caso de la respuesta negativa. Es decir, gran parte de la población ecuatoriana, aproximadamente 6 de cada 10 ecuatorianos, no son capaces de enfrentar a estos gastos imprevistos. Y esta pregunta está muy ligada a la pregunta número 1, que decía que si las personas ahorran o no. Obviamente, si las personas no ahorran, podemos observar que son 6 de cada 10 ecuatorianos que no ahorran. Si no ahorran, ¿cómo van a poder tener capacidad para hacer frente a estos gastos imprevistos? Y obviamente esto se refleja aquí en este resultado, que es un gran porcentaje de las personas que no son capaces de hacer frente a este problema. La siguiente pregunta es, si las personas que tienen planes de jubilaciones se encuentran conformes con dichos planes. En el caso de Brasil, el porcentaje es mayor, es un 34%, dijeron que sí se encuentran conformes con este plan de jubilación. En el caso de Ecuador es un 31%, entonces las diferencias sí son un poco significativas. La última pregunta es si los ingresos que poseen estas personas pueden cubrir los gastos durante el último año de referencia en el que se realizó la encuesta. En promedio, el 62% de estos 4 países analizados respondieron que no son capaces, o sea, sus gastos son mayores a sus ingresos. Pero si analizamos de forma más minuciosa, podemos observar que las diferencias son significativas entre países. Por ejemplo, en el caso de Brasil, un 47% de las personas encuestadas, es decir, menos de la mitad, dijeron que pues, sus ingresos no cubren sus gastos. Pero en el caso de Ecuador, aproximadamente 8 de cada 10 ecuatorianos no pueden cubrir sus gastos con los ingresos que percibieron durante ese año de referencia en el que se realizó la encuesta. Entonces, esto nos deja en evidencia de que la educación financiera es escasa en América Latina, y obviamente esto se refleja en estos indicadores de que la población latinoamericana, ecuatoriana, colombiana, peruana y brasileña, al no poseer estos conocimientos básicos de educación financiera, no van a poder tener planes de ahorro adecuados y por ende no van a poder hacer frente a gastos imprevistos que se les presenten en un momento determinado del tiempo. Ahora, ¿qué se está haciendo en Ecuador? O sea, ¿a qué herramientas nosotros podemos tener acceso libre para tener acceso a este conocimiento muy básico que nos ayudará con el manejo de nuestras finanzas personales? Pues aquí cabe destacar que Ecuador no posee una estrategia nacional de educación financiera. Tampoco no hay un ente que lo regule. Sin embargo, la Superintendencia de Bancos ha determinado que todas las instituciones que están bajo su control deben desarrollar programas de educación financiera. Aquí destaco 2, pues aquí está la liga y pueden tener acceso a cualquier persona. Por ejemplo, el primero es Tu Finanzas. En este aquí se muestran foros sobre aspectos muy básicos de educación financiera, por ejemplo, la importancia de planificar tu dinero, la importancia de planificar en un año dado o planificar a largo plazo. También nos muestra una herramienta que nos permite determinar, por ejemplo, si yo deseo ahorrar mi dinero o si yo deseo invertir mi dinero, aquí puedo obtener información sobre cuál será la posible tasa de interés que me cobrarán, cuál será la posible
tabla de amortización francesa o alemana, cuáles serán las cuotas mensuales, cuál será el plazo total del crédito, y pues resulta muy útil para analizar estos temas. Cabe destacar que no es una tasa de interés específica que nos muestra aquí, es decir, si yo ingreso que deseo obtener acceso a un crédito educativo, no me va a dar la tasa específica que voy a obtener, que voy a estar sujeta. Es más bien una herramienta educativa, una herramienta orientativa para planificar nuestras finanzas personales. Otra herramienta es la de Diners Club de Ecuador. Ahí también les dejo la liga, si la pueden observar. También nos muestra pues herramientas, en este caso la herramienta es de Financial Education, que nos permite elaborar presupuestos, registrar nuestros gastos y por lo tanto analizar nuestros presupuestos en un año dado. También es el de libre acceso, se pueden registrar cualquier persona y pues mejorar sus finanzas personales. Entonces, la última parte de esta presentación es, ya hemos visto, hemos diagnosticado el problema, que pues América Latina tiene tiene niveles bajos de educación financiera, y eso se observó en los indicadores que antes presenté. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo puede mejorarse esta educación financiera? Pues aquí les traigo un ejemplo de lo que se hace en el caso de Holanda. Holanda celebra anualmente la Semana del Dinero. En este caso, en el 2020 creo que se postergó para el 2021, recientemente se hizo en marzo, abril de 2021 esta semana, y aquí participan aproximadamente la mitad de las escuelas y casi el 100% de los profesores conocen lo que es la Semana del Dinero en Holanda. Entonces aquí se realizan un sinnúmero de actividades como teatro, como debates, también en estas actividades se incorporan tanto niños como adolescentes, para que se vayan incorporando estos temas tan importantes desde una edad pues muy pronta. Otra actividad que se realiza en Holanda es el Día de la Pensión. Aquí se reúnen organizaciones no gubernamentales, empresas, gobiernos, para que las personas adultas puedan obtener acceso a planes de pensiones y obviamente la información correspondiente a la misma. Por último, las recomendaciones de la OCDE. ¿Qué recomendaciones da la OCDE a los gobiernos para que puedan mejorar la educación financiera de su población? La primera, la educación financiera debe comenzar desde la escuela. ¿Por qué? Porque es importante, como anteriormente había mencionado, de que se incorpore a los niños desde una edad avanzada en estos temas tan importantes y así lleguen a una edad adulta con estos temas ya pues de una forma mucho más desarrollada. La segunda recomendación es que se debe alentar a las instituciones financieras a verificar que los clientes comprendan la información. Y es que sí, muchas veces a los clientes se les hacen firmar documentos y las cláusulas están en letras pequeñas o en información abstrusa, es decir, información que es muy compleja de procesar para las personas. Entonces, la OCDE recomienda que las instituciones financieras pues promuevan información mucho más fácil de comprender para los clientes. Una tercera recomendación es los programas de educación financiera deben centrarse en aspectos importantes de la planificación de la vida. ¿Cuáles son estos aspectos importantes? Los planes de ahorro, las deudas a las que están sujetas las personas, los planes de pensiones a los que podrán acceder y créditos, hipotecas y un sinnúmero de temas muy importantes. Y el último es, se deben promover campañas nacionales sobre educación financiera, es decir, el gobierno debe impulsar estas campañas nacionales, se deben tener acceso gratuito a este tipo de información y también tener un sistema de alerta de riesgo en temas de fraudes. Por ejemplo, aquí en México, cuando hay una modalidad de estafa con respecto a transacciones bancarias, el banco te avisa cuando pues que hay este tipo de modalidad. Entonces, eso evita que las personas caigan en este tipo de fraude. Entonces, básicamente, pues esa sería la presentación y las recomendaciones que traigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cindy. Y sí, efectivamente, yo creo que cuando nosotros educamos desde pequeños a nuestros niños con el tema del uso de las finanzas o del ahorro, estamos creando futuros emprendedores
loables, por así decirlo. Desde el momento que les decimos, le damos el dinero de pronto para el receso y ellos saben en qué gastar, cuánto ahorrar, qué comprar y qué no comprar, no endeudarse, no sobreendeudarse, estamos creando personas financieramente buenas. Entonces vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Tenemos preguntas que nos ha hecho nuestro público presente y la primera pregunta va para Diana. Dice lo siguiente: un microempresario, para obtener un financiamiento, ¿cómo evalúa estas alternativas? ¿O qué alternativas evalúa? Hola, ¿cómo está Evelyn? ¿Me podrías disculpar? ¿Me podrías repetir por favor la pregunta? Sí, por supuesto. Un microempresario, para obtener un financiamiento, ¿cómo evalúa las alternativas? ¿O qué alternativas evalúa para un buen financiamiento? En este caso, yo valoraría bastante mi capacidad de endeudamiento. Lo que yo hasta ahora no hemos hecho como empresario, no nos ha tocado hacer préstamos gubernamentales, no hemos hecho préstamos a bancos todavía, pero por este mismo temor de no poder, de no poder cubrir los gastos para pagar un préstamo con la cantidad del crédito. Siempre tratamos de trabajar con el dinero que nosotros hemos generado. Disculpen, no había prendido la cámara. Muchas gracias, Diana. La siguiente pregunta nos la hacen para Tatiana Caicedo. La banca pública o privada, al conocer el financiamiento que requiere un emprendedor, ¿esta observa sus registros contables? No. Para cuando es microempresarios, como dice la Superintendencia de Bancos, cuyas ventas sean hasta $100,000, no es obligatorio que ellos tengan contabilidad, ¿no? No es obligatorio que ellos lleven un registro contable. Ciertos bancos se solicita el RUC o RICE como un registro de su actividad de emprendimiento, ¿no? Entonces no se pide registros contables, no se pide balance. Cuando es un crédito mayor a los $100,000, sí se piden las declaraciones de impuesto a la renta, sí se piden la declaración patrimonial, pero cuando son créditos hasta $20,000 o hasta $50,000, no es obligatorio tener registros contables, ¿no? Y con respecto a la pregunta que le hicieron a Diana, ¿cómo se obtiene un financiamiento? En los bancos o algo así, entendí la pregunta, es que si la actividad ya tiene una antigüedad de 1 a 2 años, puede ir a cualquier institución financiera y puede acceder a un crédito, ¿no? Obviamente, lo primero que se va a observar es su comportamiento central de riesgos, es su calificación, su puntuación, y el negocio se evalúa en la fuente de pago, capacidad de pago, ventas, ingresos, ¿no? Sabemos que aquí hay muchos estudiantes y de pronto estén queriendo emprender o quieren iniciar una actividad, pues es buena oportunidad para que pregunten y apoyarles, decirles, chicos, que los bancos en el Ecuador sí financian emprendimientos, pero que tengan mínimo 1 año de antigüedad o 2, ¿no? Hay ciertas fundaciones que dan para mi primer emprendimiento. Allí no se solicita que tengan antigüedad del negocio, sino que tengan un proyecto bien estructurado, ¿verdad? Donde hay una proyección de las ventas, donde hay una proyección de ingresos. Pero los bancos sí piden generalmente de 1 a 2 años de experiencia en el negocio. Muchas gracias. Otra pregunta para usted mismo. Si llego al punto judicial, ¿ese me genera un interés o solo deberé pagar el valor de la deuda? ¿Esto me generará más gastos? ¿Mi buró de crédito estará limpio si me hago cargo de la deuda? Bueno, cuando se llega a cobranza judicial, ya el costo financiero se incrementa. Aparte de los intereses, van intereses de mora y gastos de cobranzas. Por eso es importante cuando adquirimos una deuda no llegar a las instancias de cobranza judicial,
ya que el préstamo se encarece mucho más del valor inicial. Son el capital, el interés normal, el interés de mora y el gasto de cobranza. Muchas instituciones financieras venden las carteras a empresas que son expertas en cobranzas. Estas empresas tienen como una libertad en cuanto a los costos, no están ya, en los bancos llevan unas tablas de 1 a 30 días un valor, de 360 otro valor, pero cuando llega a una empresa de cobranza, pues ellos pueden tener otros valores adicionales. Entonces, lo recomendable siempre es arreglar las deudas cuando no hayan pasado a cobranza judicial, ¿no? Se puede acceder a un refinanciamiento, se puede hacer abonos a la deuda, llegar a acuerdos de pago, pero siempre se debe de responder oportunamente a la deuda. Muchas gracias. Cindy, una pregunta para Cindy Tutibén. ¿Considera que en Ecuador un programa macro de la educación financiera nos permitiría a los ecuatorianos mejorar nuestra calidad de vida con buena toma de decisiones? Por supuesto que sí, pero no podemos pedir que los problemas estructurales se solucionen de un año a otro. Obviamente esto es un proceso, esto va a llevar tiempo. Como anteriormente había mencionado, sí, la educación financiera tiene beneficios para la persona que la implemente, pero también para la sociedad en general. ¿Por qué? Porque al tomar buenas decisiones, como anteriormente habían destacado las ponentes, esto va a tener también repercusiones positivas en la economía en general. Una persona mejor informada sobre la educación financiera no va a tomar decisiones riesgosas o que pues ponga en riesgo su estabilidad financiera o su patrimonio o incremente significativamente su deuda. Entonces esto obviamente va a tener repercusiones a nivel macroeconómico. Y ya, o sea, debería el gobierno tomar pues, cartas en el asunto respecto a este tema muy importante para la ciudadanía en general. Gracias, Cindy. Agradecemos a nuestras 3 participantes que han dado una excelente charla sobre educación financiera y damos paso a Carol Bayona. Gracias a Evelyn y a todos por sus preguntas. Máster Jennifer Alvarado, coordinadora de Tecnología Superior en Contabilidad, les cedo la palabra. Licenciado Carol Bayona, relacionista público, licenciado Jorge Navarrete, miembro del órgano colegiado superior, doctorando Cindy Tutibén, máster Tatiana Caicedo, nuestra ponente CEO de Novar Diana Barrientos. Muy buenos días, que Dios les bendiga. Máster Evelyn Ríos, nuestra moderadora, que nos ha ayudado en esta mañana. Como ya hemos escuchado de nuestros ponentes, contabilidad y finanzas son 2 ramas de las ciencias sociales que están relacionadas entre sí y obviamente nos van a ayudar a optimizar el manejo integral tanto de un negocio como de las finanzas personales. Sabemos que en contabilidad registramos hechos históricos de forma ordenada, oportuna, presentando resultados de organizaciones y también registros de ingresos y egresos de todas las personas que obtenemos un ingreso, ¿no? Y obviamente también tenemos gastos. Mientras que esto se complementa con los conocimientos en finanzas, ya que con conocimientos en finanzas podemos administrar mejor nuestros activos, asignaciones de capital, evaluación de empresas en mercado global con respecto a las organizaciones. La toma de decisiones en una compañía se realiza con base al análisis de su situación económica, financiera y patrimonial. Es por ello que la contabilidad y las finanzas son clave para todas las organizaciones. Si un gerente o propietario de una empresa o microempresa está evaluando la decisión de invertir, de internacionalizar la compañía que dirige, diversificar sus productos, debe seguir una planificación y analizar si el negocio en marcha es capaz de, en términos financieros, alcanzar ese objetivo. Con respecto a la ciudadanía en general, aumentar nuestros conocimientos financieros mejorará nuestra calidad de vida al tomar decisiones mejores informadas. En la malla curricular de la carrera Tecnología Superior en Contabilidad se encuentran asignaturas alineadas a la educación financiera, que contribuyen a la formación de los futuros tecnólogos en contabilidad con conocimientos en finanzas,
En la práctica, esto permitirá una toma de decisiones acertada. Se agradece el importante aporte que los ponentes han realizado a la comunidad educativa del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, y se agradece también a la participación activa de docentes, estudiantes, en esta charla virtual denominada Educación Financiera Contable, por conmemorarse hoy 5 de octubre, el Día de la Educación Financiera. Muchas gracias. Gracias a usted, Máster Jennifer Alvarado, por la organización de este magnífico evento. Agradezco a quienes nos acompañaron en esta jornada. Doctora Ida Campi, rectora del instituto, al licenciado Jorge Navarrete, miembro del órgano colegiado superior, a la Máster Jennifer Alvarado, coordinadora de Tecnología Superior en Contabilidad, Máster Evelyn Ríos por su moderación en este evento. Agradezco la presencia también de los ponentes, economista Cindy Tutibén, muchas gracias, Máster Tatiana Caicedo, y a la gerente de Novar, Diana Barrientos. Gracias por aceptar nuestra invitación y compartir importante información con nuestra comunidad académica. Si usted postuló a las carreras de este instituto, verifique desde hoy 5 al 6 de octubre en www.transformar.cenesic.gov.es se obtuvo un cupo de nuestra actual oferta académica. Les recuerdo que estamos ofertando tecnología superior en administración, contabilidad, desarrollo de software, ensamblaje y mantenimiento de equipos de cómputo, planificación y gestión de transporte terrestre, seguridad y prevención de riesgos laborales. Gracias a todos por permanecer en esta transmisión en vivo. Siempre es un placer estar conectado con ustedes. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho.